Muy buenas people, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de donde nos estén siguiendo, nos estén viendo. Muy buenas Master, después de tiempo que nos reunimos nuevamente para hacer un podcast. Sé que has tenido una Hola, agenda hola. muy recargada y cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo la pasaste. Encantado de estar de vuelta y podamos hacer un poco las conclusiones, ¿no? de todo lo que pasó en la Olimpiada. Estoy seguro que la gente estuvo siguiendo mucho lo que pasó y bueno, nada, feliz de estar de regreso con el podcast. Eh, sí, la verdad que el calendario no para, ¿no? Ahora tengo el Campeonato Nacional, que vamos a Sí, hablar un poco de eso también. Empieza en breve. Pero sí, sería bueno hablar un poquito de la Olimpiada y dar mis impresiones y las tuyas de lo que pasó y compartirlas con la gente. Así que un sí, placer estar bueno, yo por acá y bienvenidos todos. sí, que vamos a tratar de hacer incluso un poco más de este tipo de episodios en los cuales los miembros tengan la oportunidad precisamente de hacer sus preguntas directas y este tipo de detalles. No estamos experimentando y bueno, ya saben que cuando el máster tiene temporada de torneos es un poco complicado porque como yo siempre lo he dicho, no todo el mundo es Nakamura que acaba de ganar, acaba de perder, acaba de empatar y veis, welcome guys, y en todo ese tipo de historias, ¿no? Lleva años de práctica, de hecho Naka lleva como 10 años de práctica en el tema del streaming, ¿no? Así que pues nada, estamos aquí dando la batalla ahí, recién llevamos poco tiempo también. Saludo para Marcelo, que siempre es un fiel seguidor y que lo tenemos en mente el tema de los libros, Marcelo, no te preocupes, que sí, sé que lo has preguntado en varias ocasiones, pero que precisamente lo vamos a hacer pronto. Quizás dentro de esta semana, ya veremos cuando se dé la oportunidad para hacer uno específicamente de los 5 libros de apertura, medio juego y finales que uno debería de estudiar si quieres llegar a tener un nivel razonablemente aceptable. Cuéntanos, Master, un poquito de, bueno, mi perspectiva, yo te diré, de la Olimpiada. Me pareció que al principio, nombres, obviamente, que Estados Unidos podía obtener el oro, es verdad. Sino un equipo muy fuerte, yo vi una conexión muy dura y también vi que, por ejemplo, Aronian en la primera ronda pasó un trabajo inmenso. Me imagino que eso te dio un susto terrible porque pues obviamente estaba perdido con una pieza de menos, literal pieza de menos, contra un Sí. jugador de 2200. ¿No? Pero después de pronto comenzó bueno, no, comenzó a mantener ahí como que la atención, un poco de piezas y su rival se comenzó a hacer preguntas y comenzó a apurarse de tiempo y bueno, lo de siempre, ¿no? Que por lo general los élites mantienen la atención, están ahí presentes todo el tiempo y los mortilachis, como dirían en Cuba, o los chistosos, como diríamos en Perú también, los jugadores que no son tan finos, por así decirlo, tienden a desconcentrarse, que empiezan a pensar en otras cosas que no tienen nada que ver con la posición de manera objetiva, ¿no? Entonces supongo que eso de cierta manera, no sé si te generó cierta presión cuando estabas jugando, pero a mí me dio la impresión que cuando yo vi que Levon iba a ganar, pues yo estaba justo acompañando a Wendy, a mi esposa, a hacer unas cosas ahí, ¿no? Y cuando me dice, no, tú verás que él gana. Y dije, bueno, es que yo no, yo lo veo como ajedrecista, ¿no? Y digo, yo no pensaba que iba a ganar. Y cuando veo, está ya en un final de Torres, ahí con presión, y dije, joder, ¿cómo le hacen, no? No, Entonces, yo tenía, la verdad que tenía confianza en él. Me dio primero un flashback, como un recuerdo, sí, de la Olimpiada anterior, ¿no? Porque si te recuerdas la Olimpiada del 2022 en China, la primera ronda, él fue el único que hizo tablas en la primera ronda. Creo que jugamos con Angola o algo así. Era ay, un ¿verdad que equipo sí? Sí, 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 que él bastante empezó más con... débil. Y él Cierto. estaba también en una posición bien mala. Tenía, no, quizás no tan perdida como esta, que era así, pieza de menos limpia, pero Era calidad de la calidad. era calidad de menos, pero claro, según en términos de la máquina era -3, una cosa así en un momento, una posición bien, bien En mala. este caso era como +4 para su rival, una historia de ahí. Así que, más Pero o menos, bueno, por ahí. no, y bueno, decir que el muchacho juega súper bien. A mí la verdad es que me impresionó que estuvo encontrando las mejores jugadas o cerca de las mejores jugadas durante casi toda la partida. Y muy Claro. joven, ¿no? No recuerdo el nombre de él, pero el tercer tablero de Panamá. Uh -huh. Eh, Jugó súper bien, pero yo pensé que Aronian siempre tendría ahí, porque él también, especialmente en esas posiciones donde tiene que ser un poco, digamos, atracar al rival, ¿no? Como se dice en términos, en Es muy términos bueno, vulgares. ¿no? Es muy bueno. Él es bueno en eso, ¿no? Porque otro jugador quizás se desespera y trata de, de salir de los problemas cuando no tiene forma de salir de los problemas. Y eso, por lo general, lo que hace es acelerar la derrota, ¿no? Entonces, a veces, creo que era Lasker el que decía Justo qué interesante eso que dices, ¿no? De que que cuando a estás veces mal, uno se apura en ese sentido, sí. no sé si fue Lasker o algún otro jugador antiguo que dijo
cuando tienes una posición mala, así perdida, trata por todos los medios de no esforzarte mucho por mejorarla. Es como que si te afanas mucho en tratar de, tú sabes, de resolver los problemas, lo que hace es terminar acelerando el desenlace. No tienes que tener paciencia y Interesante esperar el error. ese Esperar concepto, el error. lo voy a Entonces él intentar aplicar. mantuvo la atención y yo sé que eso él lo hace bien y por eso eh, tenía la esperanza de que se salvara. Y bueno, se salvó. Y Y después fue uno de los principales puntales del equipo ahí para lograr llegar a donde llegamos, ¿no? Pero sí, el comienzo fue bastante raro. shaky, ¿no? Sí, como dirían en inglés. Pero yo lo que vi fue una metamorfosis, ¿no? Que supongo que a ti te ha pasado también cuando estás jugando un torneo y de pronto acabas ganando una partida que estabas inferior y de pronto sufres como un cambio, ¿no? Es tremendo porque el cambio, por lo menos de Aronian durante el torneo fue impresionante, ¿no? De pasar a colocarse una pieza a después terminar pues teniendo tremendas partidas, ¿no? La verdad. A Sí. uno lo sacó a bailar con el rey, ¿no? Desde G1 lo mandó hasta E6, una historia de esas ahí, que fue bastante interesante. Y creo yo que eso habla mucho de, bueno, es que Aronian es un jugador muy creativo, ¿no? Y que creo que también ayudó muchísimo en el equipo. Y a mí me daba muy buena espina cuando los vi. Claro, ya cuando vi que perdieron con Ucrania, como que dije, ups, como que eso no estaba en la Sí. encuesta, por No, así yo creo que decirlo. la primera mitad del torneo fue un poco shaky, como dicen en inglés, ¿no? Como inestable. Eh, Perdimos con Ucrania, se perdieron partidas, por ejemplo, ese match con Ucrania, Wesley perdió con Ivanchu una posición, mm, bueno, que Sueño. cuesta creer que se pueda perder eso, ¿no? Porque además que Wesley no pierde partida, creo que fue la primera partida que perdió en 4 o 5 Olimpiadas, una locura así, ¿no? Parece Eh, que Ivanchuk tiene quizás algún, no sé, algo psicológico quizás, no sé. y Pero bueno, además tenía una posición, o sea, tiene ventaja clara con Negra en la jugada 15 o 20 y está presionando todo el tiempo y al final como que presiona además ahí y pasa de la igualdad ya a estar peor, ¿no? Y a estar perdido rápido. Pero bueno, inusual en Wesley. Por eso digo que el comienzo fue un poco raro, pero creo que claro, en la segunda mitad sí logramos eh, terminar súper bien, bastante consistente en los matches, en los resultados. eh, y lograr más o menos lo que es el ideal, ¿no? En los torneos por equipo es que todo, por lo menos los cuatro regulares o cuatro de los cinco del equipo estén en buena forma, estén, digamos, consistentes en su juego, sin perder partidas. Claro que en los torneos por equipo no tanto no perder como no perder partidas innecesarias, ¿no? Eso lo hablábamos con León ahí en la Olimpiada. Cuando se pierde una partida, se pierde bien, no pasa nada, ¿no? Siempre se puede perder contra un rival duro. Pero cuando se pierden partidas innecesarias, eso como un poco mina la moral del equipo, ¿no? Porque ujú, es un poco más difícil de tragar esa píldora, ¿no? ujú. Pero mientras el equipo se mantenga estable en no perder partidas innecesarias y en estar más o menos en forma o cerca de la mejor forma de los regulares o de los cuatro que estén jugando, va a haber chances, ¿no? Y eso yo creo que fue justo lo que logramos en la segunda mitad. Eh, Fabiano forma bastante cerca de lo estelar, ¿no? Perdió una partida con Gukesh, pero esa partida que perdió con Gukesh, bueno, después podemos hablar un poco más de cerca sobre el Ujú. match que jugamos con la India, que perdimos con la India, pero eh, la partida con Gukesh la perdió, digamos, estaba intentando mantener la partida siempre viva, ¿no? Intentando mantener chances de victoria. Mm, y bueno, comete un blunder ahí cerca entre la jugada 35 y la 40 y pierde, pero por lo demás hubo un torneo brutal, ¿no? Ganó muchas partidas. Wesley también tuvo gran torneo, a pesar de que el inicio fue un poco, como decíamos, perdió esa partida con Ivanchu y eso, varias tablas ahí quizás que podía haber ganado algunas, Ujú. pero terminó súper bien y gracias a él fue que entramos en las medallas. Y bueno, Lebón, a pesar también del comienzo un poco raro, no en términos de resultados, porque es verdad que ha ganado las partidas, pero Sí. cuando tenía posiciones dudosas, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. El resultado sí fue alto. En el caso mío, bueno, no creo que haya sido mi mejor torneo. Evidentemente no fue un buen torneo para mí en lo individual.
Y bueno, voy a andar un poquito en detalles también de mi desempeño, mis impresiones, un poco a lo largo del programa, pero sí, creo que no fue lejos de ser mi mejor forma. Creo que estuve bastante por debajo de lo que yo aspiraba, de lo que creo que puedo lograr. Pero a pesar de eso, no fue terrible, ¿no? Y eso es importante para el equipo, porque cuando hay uno que digamos que se va demasiado de... O sea, puedes tener un mal torneo, pero hay una diferencia entre un mal torneo y un torneo terrible donde no puedes ni jugar, ¿no? Y eso es lo que le hace daño al equipo en realidad, porque prácticamente no puede ser útil en nada al equipo, ¿no? Entonces, al menos logré mantener eh, mm, la Los decencia en el estándares de tu nivel, por así decirlo, ¿no? Más o menos. avance. Por ejemplo, jugar las últimas 2 rondas con Negra, un poco incómodo, ¿no? Perdí, sobre todo después de haber perdido la penúltima, pero había que jugar la última porque todavía teníamos el chance de ganar la plata. Y es una partida dura de Negra contra un rival igual de la Elite. Incómodo, pero hay que jugar la partida y jugarla bien, ¿no? Y eso fue lo que intenté y bueno, un poco por eso también logramos lo que logramos, ¿no? Pero bueno, Ujú. en el caso de Rey también jugó menos partidas, pero sí, tuvo un torneo, quizás perdió algo de él o no fue su mejor forma, pero tampoco fue, digamos, un desastre, ni mucho menos, ¿no? Ganó buenas partidas, eh, puntos que fueron importantes en el momento para ganar matches, así que yo creo que mirándolo así en general, gracias a eso, a que no tuvimos así grandes problemas en ningún tablero, fue que logramos la medalla, ¿no? Master, y una pregunta, cuando por ejemplo ya iban a mitad del torneo y veían este ritmo tan trepidante e impresionante por parte de la India, que todos son jovencitos con hambre, ya como que de cierta manera se comenzaron a relajar un poco más o dijeron, bueno, ya este es como que el oro ya va para la India y nosotros, bueno, problemas técnicos con la cámara, ya está, ya volviste a pasar. Entonces, como te decía, ¿no? Sí, como que ya tomaron de manera más como que deportiva, por así decirlo, una especie de resignación o siempre mantuvieron ese espíritu de querer realmente arrebatarle el oro a la India, porque la verdad creo que pasado el meridiano del torneo ya estaban en un punto que demostraban unas cualidades impresionantes los jugadores de la India, ¿no? Y de hecho tuvieron un resultado, creo que es el más impresionante que he visto al menos, ¿no? No, Solo yo se creo que sí, empate. siempre mantuvimos la ambición de ganar el torneo y sabíamos que podíamos lograrlo. El torneo era largo, o sea, después de la primera mitad, recuerdo que dijimos, no, ahora empieza el torneo de nuevo y esta es la parte donde vamos a hacerlo lo mejor, ¿no? Y la verdad es que tuvimos el chance. Sabíamos que teníamos ese match. Bueno, primero había que lograr el match con la India, ¿no? Porque hubiera sido posible también que no, simplemente ni siquiera jugáramos con la India, ¿no? Porque Que no los toparan en el camino, ¿no? Es verdad, es nos verdad. estaban demasiado bien en un momento y podíamos ni siquiera jugar con ellos y simplemente ganan el torneo sin tener por lo menos el chance. Pero al final se nos dio el chance. La verdad es que en la segunda mitad empezamos a ganar matches. Le ganamos ese match a Hungría en la antepenúltima ronda, que fue clave también para poder llegar a tener el chance con la India, ¿no? Ujú. Y, y finalmente logramos el match, así que sí teníamos la verdad, la convicción de que podíamos ganar, porque el equipo nuestro es duro, ¿no? Y Claro, sabíamos, confiábamos unos en otros y sabíamos que todo dependía de detalles, ¿no? Del match en específico, ese día tener un buen día, que ellos tengan un poquito un mal día también, pero todo también puede pasar a ese influye nivel, muchas ¿no? cosas. Realmente teníamos las condiciones y el equipo para ganarlo, lo que no se dio, pero bueno, por lo menos tuvimos el chance en nuestras manos ahí. Si ganábamos el penúltimo match, bueno, no ganábamos el torneo todavía, había que todavía jugar la última ronda, pero Ujú. evidentemente los chances crecían. Sí, claro. Y, y nada, se dio ese match, ¿no? Era duro, evidentemente. Ellos venían de empatar el último match, el único match que empataron Con en la ronda Uzbekistán, ¿no? Ujú. con Uzbekistán. Y, y bueno, jugamos el match. La verdad que día bastante malo para mí. Y creo que la partida mía fue la primera que, digamos, tomó un rumbo Sí, adverso porque una la línea posición de que dijiste con Eric Gaisi, ¿no? Mm. sí, una línea un poco arriesgada, la verdad. Pensé que
o sea, yo sabía que la línea es estratégicamente arriesgada y que luce fea y todo, ¿no? Pero lo había analizado bien y pensé que, digamos, como no se ha hecho nunca al alto nivel, pensé que no sabría, que sería Ya, una forma posible de evitar preparaciones o de hacerlo jugar por él mismo desde el inicio. Y bueno, con lo que había visto pensé que era suficiente como para sobrevivir a la apertura y tener una posición decente y jugar después la partida, ¿no? Pero resultó que me hizo una de las más incómodas, si no la más incómoda. No sé si la sabía o, bueno, si la sabía es realmente impresionante, ¿no? Porque ibas a saber una línea así que no juega nadie, ¿no? ujú. Significa que tiene una preparación mucho más profunda incluso de lo que al menos yo pensaba, pero igual la encontró en el tablero porque tampoco es tan Tan difícil. compleja de encontrar, Habla ¿no? Es intuitiva, se puede decir. de una intuición salvaje, ¿no? Y bastante de alto nivel, porque me hizo una de las líneas más incómodas contra ese esquema y yo no reaccioné de la mejor manera y caí en una posición un poco incómoda desde el inicio, que después se hizo más crítica. Creo que después tuve mis chances en el momento en que después que entregué la calidad y se da una posición un poco rara en el medio Es juego, de Suswan, ¿no? Sí, algo así. increíblemente ya de menos tenía buena posición objetivamente, ¿no? Pero era difícil de Sí. encontrar. Hice un dama C6, creo, en vez de un dama B6. Y el plan era poner la dama en B6 y después jugar con C4 y caballo de 3 en ese momento, que era un poco Había anti. otro momento también cuando jugaste un dama G4, creo, que justo fue cuando él se puede liberar y tenías que jugar un rey G6, según recuerdo, según el Y al módulo, final, obviamente. en el final sentí que tenía chance, la verdad, porque a pesar de que tenía calidad de menos y sabía que estaba luchando por las tablas, pero parecía que tenía contrajuego ya con el rey de él, que estaba muy débil, y mi caballo en ese estaba sólido, pero nunca logré encontrar cómo deshacerme del Estabilizar peón. la posición, Sí, ¿no? Sí. tenía que jugar un rey G6 en un momento en vez de dama G4, creo que era lo que tú mencionabas, ¿no? Ujú. Pero, pero sí, siempre al borde de lo malo. Fue una posición adversa desde el inicio. Y eso, claro, no sé, Caruana está en el primer tablero de negras y él está jugando una posición que está un poco inferior, ¿no? Pero más o menos sobre lo parejo. Y en un momento él me dijo que había, o sea, en el momento en que se equivoca y comete el blunder, él está tratando de mantener la partida viva, ¿no? Porque creo que tenía antes formas como de liquidar ya la partida y de simplificar todo y hacer tablas, Hablas, ¿no? Ujú. pero estaba intentando mantener las chances, ¿no? En ese tablero también de negra. Lo cual habla también del estado de ánimo de cada jugador, ¿no? Que estábamos El intentando ganar. compromiso también, en realidad, ¿no? Tienen un compromiso con el equipo, con el país, obviamente, y creo que eso es bastante bueno, ¿no? Y yo tengo otros compañeros que a veces, pues, no les importa nada y se van y dejan al equipo y no, ya, y como puedan, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué? Si es tablas, que no sé qué, no me voy a suicidar. Bueno, ahí por eso se llama juego de equipo, ¿no? Y eso creo que Claro, es de en realidad. depende. Si es una posición ya muy terminal y donde literalmente no tienes nada que No hacer, por tienes ejemplo, nada. la Ujú. última ronda, ¿no? La última ronda estoy jugando yo con Yuyan G y ya ganamos en match, sí yo No, hago tablas sí. y él está en una posición, pero es muy tablas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? No, literalmente no puede hacer magia, ¿no? Puede Ujú. suicidarse o aceptar las tablas. Entonces, en ese caso no hay. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, como el de Caruana, ¿no? Que es una posición donde todavía hay más opciones. Y ahí, claro, muchos jugadores también hacen la sólida y dicen, no, no me voy a arriesgar, voy de negra, podría haber dicho voy de negra, las tablas en teoría están bien y bueno, que arriesguen los que van de blanca. Pero, pero no fue lo que él escogió, él estaba pensando en el equipo, ¿no? Y tiene una posición donde le permite, digamos, cierta flexibilidad, intentar mantener la partida viva y mantenerse luchando por la victoria, y fue lo que hizo. Ujú. Y bueno, finalmente se equivocó tristemente para nosotros y perdimos el match por esa y por la mía, pero está claro que en la mente de él y en la mente de todo el equipo yo creo que estaba siempre ganar el match, ¿no? Ganarle a la India, claro, que es un equipo muy joven, pero muy fuerte, ¿no? O sea, y Sí, parece que han yo venido creo que para quedarse, como ah, dicen, ¿no? a pesar de su fuerza y sus resultados ya no, sobre todo los tres primeros tableros, Pranananda, Gukesh y Erigasi, eh, a pesar de que ya tienen, o sea, el nivel, lo dice el Elo y la posición que tienen en el ranking y todo, pero llegaron también en una forma bestial a la Olimpiada, que eso también, como Sí. decía antes, ¿sabes? Llegaron en buenísima forma y no solo eso, sino que el cuarto tablero que a veces te puede malograr, ¿no? El resultado del equipo, porque
imagínate que ellos tres están cortando cabeza, pero de repente, no sé, Harry Cuando Cristian falla, sí. o Vidit tienen mal torneo y eso los hace perder matches o empatar matches y no logran lo que lograron. Pero el cuarto tablero, sobre todo Vidit, estaban jugando también Estaban probablemente como a su todos, ¿sí? máximo nivel. Entonces eso hizo que fueran imparables casi. Sí, 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 la verdad que fueron como una locomotora, Expreso Chennai, hay una película que se llama así de la India, muy simpática, por cierto, pero no, el nivel que mostraron fue impresionante y me impresionó mucho el último match de la India contra Eslovenia, ¿no? Que yo pensé que se iban a relajar un poquito, pero, o sea, es que los tipos no se relajan en ningún momento, ¿no? Le metieron 3,5 a medio a Eslovenia, ¿no? O sea, que tampoco es un equipo muy fuerte que digamos en comparación, pero, o sea, es eso, ¿no? No, no, Nunca no. es fácil, claro, un equipo que tiene, no sé, pero 6 F es el primer tablero y los otros son ganas Sí, maestros también decentes. Ganarle tampoco lo puedes dar por hecho, ¿no? Sobre todo cuando han llegado ahí, están en la última ronda, en segundo lugar del torneo. Y bueno, sí, pero fue gracioso porque nosotros antes de la última ronda dijimos, bueno, si todavía tenemos un segundo chance, ¿no? Perdimos el chance de hoy, perdimos con la India, ok, pero mañana tenemos otro chance de luchar por la medalla de plata, ¿no? es verdad, era muy Por simpático, ¿no? hecho, Era como que Dios les ponía, pero bueno, te voy a dar chance de oro, ¿no? Entonces le decía, bueno, ya fallaste ya, compadre, te voy a dar la de plata, pero lúchala. sí, es un privilegio, eso lo hablábamos antes de la última ronda, porque muchas veces pierdes un match en un torneo suizo, Y te sí, vas a jugar con, sí, pero teníamos buen desempate y habíamos jugado el torneo por arriba y tener el chance de ese, ¿no? De, bueno, juega por el oro. O no literalmente por el oro, pero con grandes chances de oro si ganabas el match. Ya perdiste el chance del oro, ahora tienes un segundo chance por la plata. La verdad que era un chance único y había que aprovecharlo y por eso nos movilizamos ahí todos, ¿no? Pero es gracioso que antes de la última ronda dijimos, o sea, dábamos, dábamos por hecho que ganándole a China en la última ronda íbamos a quedar segundo, porque, claro, Eslovenia le tocaba con la India en la última ronda, lo cual es una sí. sentencia casi. Era una sentencia crónica Que de te una toque muerte anunciada, ¿no? la penúltima, bueno, ya saliste de ello, pero que te toque en la última. Era un poco triste para los eslovenos. Y Sí, bueno, pasó bueno, fue bastante triste, sí, lo 3,5 que a esperaban. medio. Y bueno, nosotros ganando a la India, entonces bajábamos a la India, empatábamos con ellos y le ganábamos por desempate. La verdad que fue tal como planeábamos antes de la última ronda, ¿no? El mejor escenario para nosotros. Pero bueno, viéndolo en general, la verdad es que me parece bien, no me parece, o sea, el equipo de Estados Unidos siempre aspirábamos al oro, no a otra cosa. Pero, pero creo que quedar segundo lugar en ese torneo detrás de ese equipo de la India no es ningún crimen. Así que me parece después de todo un resultado bastante decente. Es que realmente, claro, Estados Unidos era preclasificado primero, pero la diferencia con la India no era nada grande, ¿no? O sea, realmente No, estaban y en bastante. general, sí, esos torneos, los que ya tenemos experiencia en ellos, se sabe que cualquiera de esos equipos, China, la India, Estados Unidos, el mismo Uzbekistán, que se ha consolidado ya como un equipo que siempre está luchando entre las medallas, Sí, eh, correcto. al final, dependiendo de la circunstancia de un match o cualquier cosa, puede inclinar la balanza a favor de uno. Así que es un poco. Sí, Sabía los que la India iba a ser uno equipos, de los sí, favoritos. y los torneos por equipos han demostrado tener una estrategia diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, Magnus hasta ahora no logra ganar una medalla por equipos con Noruega, ¿no? Y parece que está, eh, no voy a decir a años luz, obviamente, pero está bastante alejado de ello. Y no porque sus jugadores sean tan flojos, ¿no? Porque, o sea, realmente si comparamos, por ejemplo, Noruega con Uzbekistán, Exacto. Uzbekistán tiene a Abdulsatorov, pero después tiene a Sindarov, ok, es un jugador muy fuerte también, después está, pero no es nada excepcional, ¿no? Y Bokidov, Akilov, y Sindarov y el cuarto es o Bogidov o Bagidov, ¿no? Uno de los dos. Sí, la verdad que si lo miras en papeles, no es mucho más impresionante que el equipo de de Noruega, por ejemplo, que tienen a Tari, después de Carlsen y a Christiansen. correcto. Y el cuarto Correcto. tablero creo Christian que es Tari, Urquedal o alguien así. Burkedal. Creo que es el más flojo en realidad. Creo que les falta un cuarto tablero ahí Sí. que El cuarto pueda tablero de Uzbekistán es notablemente quizás más fuerte. más Pero
Pero el primer tablero de Noruega es notablemente más fuerte también. Así que compenso por ahí, ¿no? En teoría. Pero como Sí, equipo son cosas distintas, se sienten como cosas distintas. No sé si el equipo no hay de esa Uzbekistán conexión, se parece, ¿no? crece en esos torneos o es que tienen más nivel del Elo que tienen en papeles, pero sea como sea, se han consolidado como uno de los mejores 5 equipos, 4 o 5 mejores equipos del mundo. Es verdad, y el tema es que yo lo que siento que quizás Magnus es un gran líder y todo, pero parece que no hay esa conexión con su equipo, ¿no? Por más que los anima y todo, pero ya el hecho nada más de llegar tarde a varias rondas en bicicleta, creo que habla un poquito de la falta de comunicación, ¿no? que evidentemente fue parte de los chismes de la Olimpiada, ¿no? Magnus llegando a jugar creo que contra Colombia y si no me equivoco fue contra Roberto Pantoja, Fue García con el Robert, esa y partida que llegó en bicicleta, ¿no? que llegó en bicicleta y no sabía con quién jugaba, ¿no? Porque, por así decirlo, se olvidaron de recogerlo o no llegaba por el tráfico. Y esto de las Olimpiadas, siempre cuando lo organizan en un local y el tema del transporte es un poco ahí medio no muy claro, por así decir, para ciertos jugadores, ¿no? Ya hace que pues se pierda esa conexión con el equipo, ¿no? Porque Magnus estaba quedándose en un hotel aparte, tengo entendido, y eso fue lo que probablemente hace que como que no se sienta esa conexión con el equipo, ¿no? Como que quizás eso es lo que de cierta manera influye, ¿no? Porque, o sea, tú ves a la India y pues son completamente diferentes, ¿no? O sea, los tipos van como equipo, incluso Más unido, más unido, correcto. Incluso cuando los veías antes de cada ronda, pues se ponían a meditar, ¿no? Y por lo menos por un minuto y pues obviamente se lo tomaban muy en serio, ¿no? Entonces se sí, veían que los tipos eran demasiado pro en ese sentido, ¿no? Hicieron, creo que todas las cosas que uno tiene que hacer para ganar y tener el desempeño que tuvieron. Es que puedes ver Gukesh, medalla de oro, performance de más de 29, Eric Gaisi, medalla de oro, un performance también de, creo que era de por ahí también, ¿no? 29 o 3000, una historia de esas, uno de los dos tuvieron un performance pero salvaje, ¿no? Entonces, con dos tableros que te hacen un performance así, pues es muy complejo, muy difícil fallar, ¿no? Muy difícil fallar. sí, no, Y Pranananda y Vidi, que fueron los dos más malos del equipo, vamos a decirle, sí, también tuvieron fueron un como de más performance bueno. 50 probablemente, así que si los peores performances son de 27-50, está claro que vas a hacerlo, el equipo va a quedar bien. Sí, entonces eso tiene mucha importancia, creo. Pero me parece que el equipo de Estados Unidos esta vez tenía un mejor aura, en mi opinión, ¿no? Tenían como que mejor ánimo, mejor conexión y se llevaban, Sí, creo, mejor con todos. Me parece, entonces. Mi opinión, se obviamente. sintió mejor que en la India, mucho mejor, más unido el equipo, más pendientes uno del otro, más... También en la India, o sea, nos enfermamos varios jugadores, fue un desastre, la verdad. Aronian no pudo jugar prácticamente porque eh, tenía un virus, no sé si era el COVID o qué, pero se sentía pésimo, no podía prácticamente hacer nada, ¿no? Mm, Y en general el ánimo del equipo estaba por el piso. claro. No como ahora que sí se sentía mucho más, que estábamos más unidos y bueno, estábamos saludables todos, ¿no? Que es lo primero, la verdad. Siempre Y que haya salud, ¿no? Eso sí es verdad. se sintió la diferencia. Sí, bueno, se vio en la mitad del torneo, obviamente, y se vio un cambio bastante importante. Y hablando de cambios, Master, vi varias entrevistas, obviamente, varias notas en general, pero una que me llamó la atención fue la de Wesley, que hablaba justo antes de jugar la última ronda, ¿no? Que iban justo a luchar ahora por la medalla de plata y todo esto. Pero él menciona algo muy simpático, que pues obviamente si Hikaru Nakamura hubiera estado en el equipo, eh, obviamente el equipo hubiera tenido muchas chances del oro o que hubieran ganado el oro. Él lo dice incluso ya más directamente Dice como que hubiéramos, yo no vi la entrevista, pero sí me lo han comentado varias gente. sí, que hubieran ganado el oro. Fácil o que sí. Sí, pero bueno, yo creo que la India tenía varios argumentos también, eh, pero bueno, en fin, al punto que yo voy es que después vi otra entrevista, bueno, no entrevista, no, en el canal del buen Naka, que pues obviamente ya es más streamer que jugador, como él mismo dice en ocasiones, pero él comenta, ¿no? Que precisamente, él dice, no, es que para llevarme a sentarme ahí a jugar tienen que darme una cifra de 7 ceros, ¿no? Casi. Dice eso, Naka.
Bueno, casi, casi, ¿no? Bueno, quizás todos eran 7, pero era una cifra bastante animosa. Y él decía, es que lo que yo estoy haciendo es sentar las bases para la próxima generación, ¿no? Porque realmente, o sea, una especie de Bobby Fischer de cierta manera, ¿no? Porque dice, en Estados Unidos en realidad no hay un apoyo si lo comparas con el tema de la India, dice, o Es sea, cierto, es con el cierto. tema de los jugadores de la India que reciben, él dice que reciben, bueno, y es verdad, o sea, yo estaba viendo los premios que le dieron a los jugadores de la India y es muy cuantioso. O sea, y no es solamente una organización, le han dado del país, del estado, del club de ajedrez de no sé cuál, de esto, y buscan las maneras, ¿no? Entonces, y él hablaba del apoyo que, por ejemplo, estable que recibe alguien como Bukesh, alguien como Erika, dice que bien merecido lo tienen, pero tienen el respaldo de compañías multimillonarias, ¿no? Y entonces él decía que no es justo para la nueva generación de Estados Unidos, o en general de jugadores, ¿no? De que vayan a las Olimpiadas, sí es cierto, por el amor al país, por el amor a la patria, pero espérate, yo tengo que pagar los bills, tengo que alimentar a mi familia, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, ir a la Olimpiada representa en realidad más allá del amor, pero también representa para los ajedrecistas, hablando de manera objetiva, representa mucha pérdida monetaria, sobre todo los ajedrecistas de Latinoamérica, ¿no? Que claro, vivimos del ajedrez, pero son como 15 o 20 días que tenemos que internarnos en la Olimpiada, ser los más profesionales, no nos pagan por ello y pues bueno, en fin. El tema que en Estados Unidos sé que funciona diferente, pero igual, o sea, en comparación con en la India, por ejemplo, se habló precisamente que el sustento económico que daban era como que nada en comparación y pues Naka dice, no, es que ir a la Olimpiada me representa perder dinero y ya vamos a dejar el romanticismo de lado y que no, que la patria viene primero, no estamos en época de guerra ni nada parecido, ¿no? Claro, si estuviéramos en época de guerra se puede decir algo, ¿no? Eh, pero no, entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, por ejemplo, respecto a toda la estructura que ha formado tanto la India como Uzbekistán? Porque, por ejemplo, llevar a Kranjin de capitán, no me van a decir que Kranjin te va a cobrar ni 10.000 ni 20.000 de capitán de Uzbekistán, así que tengo entendido que él cobra una cima mucho mayor, una cifra impresionante, ¿no? Entonces, No, yo también pienso parecido a Naga, no he visto el video de Naga, pero sí creo que yo lo comentaba incluso con varios de los jugadores ahí en la Olimpiada, que a mí me parece, o sea, en realidad increíble que un equipo y un país como los Estados Unidos, donde hay tantos recursos y hay tantas compañías y gente que podría apoyar al equipo que al final son los mejores del mundo, o sea, o están entre los mejores del mundo en el ajedrez, ¿no? Que haya tan poco apoyo. O sea, el apoyo en realidad al ajedrez en Estados Unidos es 100% del Club de San Luis, sí, es un club privado y sí apoyan evidentemente, pero en cuanto lo que se refiere a la Olimpiada como tal, es la Federación Americana la que se encarga de pagarle a los jugadores, de ocuparse de que los jugadores tengan todo lo que necesitan para jugar y tal. Y la verdad es que es muy, pero muy, muy modesto el apoyo, el dinero que hay para eso, para un equipo como el equipo de Estados Unidos. Y a mí me sorprende eso, que no haya más apoyo desde, por ejemplo, del sector privado. No sé cómo funciona en la India, pero por lo que parece hay muchísimo apoyo desde todos los sectores, desde el gobierno de todos los eh, hasta el sector privado de la India. Me parece que no sé, se interesan mucho más por sus figuras y por el equipo, ¿no? es mucho más llamativo el ajedrez, supongo también, ¿no? Eso ¿Cómo? también influye. Que es mucho más llamativo el ajedrez, organiza muchos eventos Sí, de... el ajedrez en Estados Unidos, bueno, tristemente no es nada. Si ha mejorado algo, de nuevo, es gracias al esfuerzo del Club de San Luis y Sí, que de los, hecho fue los el últimos pionero, 15 ¿no? años. Pero Ujú. antes de eso, era totalmente nulo. O sea, el mismo Nakamura dice en una entrevista, creo que el último campeonato nacional que se jugó antes de que se empezara a hacer aquí en San Luis, jugaron en un gimnasio de un high school en, no sé, en Wow, Oklahoma, una cosa así. O sea, es como decir, jugaron en el medio de la nada, donde nadie sabe lo que es el ajedrez, ni le importa tanto el ajedrez. Esa era la situación del ajedrez en los Estados Unidos antes de que el Club de San Luis empezara a invertir en los ajedrecistas y en los torneos y tratar de promover el ajedrez, ¿no? claro. Y para la Olimpiada, la impresión que me da a mí es que no hay mucho más apoyo. O sea, eh, me parece que debería ser mucho más. Me parece que debería ser mucho más. Yo jugué, o sea, está la parte que tú dices, no, la parte romántica. A mí me gusta la Olimpiada. La Olimpiada es un torneo que nos gusta a todos los ajedrecistas porque va representando a tu país. Es un torneo duro.
para mí representaba uno de los únicos torneos clásicos que tengo este año, ¿no? Entonces, solamente por eso iba a jugar, pero sí, comparto la opinión de Naga en que es bastante, o sea, debería ser mucho mejor la atención y lo que se le paga, la atención económica a los jugadores, que al final son los mejores del mundo y están representando un país grande como es el país de los Estados Unidos, que sea tan poco apoyo, que sea tan, no sé, tan, eh, no quiero usar el término malo, pero me parece que es muy por debajo de lo que debería ser. En ese sentido, sí. Eso en los torneos en realidad, ¿no? O sea, me da la impresión que si los comparas, claro, es verdad que muchos dicen, claro, es que el ajedrez en realidad no vende tanto. Yo creo que se podrían buscar formas de transmitirlo, de hacerlo un poco más entretenido y tratar no sé, Bobby Fischer en algún punto, creo que justo tú me comentaste, ¿no? De que Bobby dijo algo así como, le preguntaron, creo que en una entrevista, él comenta algo así de que si le bajaran el ritmo de juego, dice, mientras me paguen más, yo no tengo ningún problema, ¿no? Como que si reducían el tema del ritmo de juego, ¿no? Dijo, mientras me paguen, yo no tengo problema de jugar cualquier ritmo, una historia de esas, ¿no? Y es que en Sí. realidad, claro, no, los que jugamos el ajedrez, claro, mucha gente dice, no, es que yo me relajo con el ajedrez, pero los que somos de cierta manera medio profesionales, en mi caso profesional al 100 como tú, pero que vivimos de esto, de cierta manera, pues obviamente, o sea, tiene que haber una remuneración, ¿no? Entonces, pues si no, ¿cómo pagamos las cuentas? ¿No? No vas a decir al landlord, al señor de la casa, no, espérate un ratito, o al banco, ¿no? No, espérate, es que me encanta el ajedrez y a mí qué me importa, ¿no? Tú tienes que pagar aquí. No, no, es evidente que los que somos profesionales del ajedrez vivimos de eso y me parece injusto, la verdad, y también innecesario, porque es verdad que el ajedrez no tiene el atractivo quizás para el público que tiene, no sé, el tenis o el fútbol o el básquet, ¿no? Pero me parece que eso es un trabajo que debería hacer la Federación Americana, o por lo menos, Sale una porque estrategia de no le PR, podría decir, de marketing. Ujú. encontrar, digamos, eh, patrocinio y buscar la manera de darle un poco más de visibilidad al ajedrez, que es lo que ha estado tratando de hacer el Club de San Luis todos estos años. Pero si son los únicos que lo hacen, no es lo mismo que lo hagan desde Claro. diferentes frentes, ¿no? Y la Incluso, verdad por que no veo por qué ejemplo, la Federación no haría eso, no tomaría parte en esa labor también de intentar popularizar el ajedrez y que eso al final se va a traducir en mejores condiciones para los ajedrecistas, para todos en general los que estamos en este mundo. de hecho, Eh, es el tema del online que siempre ayuda mucho, ¿no? Naka comentaba precisamente ese tema de que él ve que hubo un boom, sí, después del ajedrez, con el COVID, de la serie de Netflix y todo esto, pero él comentaba precisamente de que, claro, hubo un boom, pero para los streamers, para la gente que se dedica netamente al mundo streamer, pero él ve con pena que los jugadores profesionales, no hablemos de la élite todavía el top 20, el top 30, los jugadores que tienen más de 27 todavía pueden vivir de cierta manera de los torneos, pero vamos a hablar de la gente que tiene 26.50, 26.90, 25, 20, bueno, es mucho más grandes difícil, maestros, por así decirle. Vivir de un torneo es imposible, ¿no? Porque, o sea, tú vas imposible. a un torneo y te pagas todo, te tienes que pagar todo, absolutamente todo, y pues si ganas el primer lugar, salió bien, pero si quedaste ya segundo, empatado con 50 más, ya perdiste dinero. Entonces, Dinero, claro, no, claro. no, no es rentable en realidad, y son muchas horas los que se le dedica, y creo que en ese sentido se podrían hacer mejores cosas quizás con chess.com, que es la empresa más grande obviamente, o sea, organizar torneos de naciones, por ejemplo, motivar un poco el tema de las Olimpiadas online de nuevo, creo que sería bastante interesante y le daría más visibilidad a los jugadores de cada país, ¿no? Esa podría ser una idea. O, Triste, la verdad que para mí es triste que el ajedrez presencial, que al final es la forma original y principal todavía, yo diría, del ajedrez, se quede tan por debajo del ajedrez online en cuanto a eso mismo, muy a por debajo, conseguir muy por el debajo. interés de la gente, a conseguir dinero, a conseguir sponsorship, a conseguir que grandes corporaciones se interesen por ayudar y por promocionar, porque al final lo van a ver gente y tal. Eso se logra mucho más con el ajedrez online, está claro, a día de hoy. Y parece que es el futuro, ¿no? Parece que chess.com ahora mismo.
Sí, de hecho el torneo hablando de chess.com, el torneo que jugó de hecho Hans Niemann, que ya vamos a hablar un poco más en detalle del Nacional de Estados Unidos y algunos extractos interesantes que estábamos hablando previo a grabar, pero precisamente el torneo de París que jugó Magnus contra Niemann tuvo un promedio de 80.000 views en vivo, ¿no? Entonces, en vivo, en una sola transmisión, lo cual es impresionante, o sea, te demuestra que hay una afición que le encanta el ajedrez, le encanta chisme, obviamente, como cualquier ser humano, um, pero que realmente si quizás las cámaras de los torneos élite mostraran más a los jugadores, las expresiones que lo hicieron, porque claro, el ajedrez se va a estar 4 o 5 horas con la misma cara de poker face, a alguien que no sabe de ajedrez, no entiende nada, le ve la misma cara, entonces dice, bueno, aquí sigue o se fue la señal, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Entonces tiene que como que idear el jugador tiene que, claro, encargarse de jugar, prepararse y todo esto, pero el tema tiene que haber como un trasfondo, una especie de PR, como dicen, trabajo de PR y buscar cómo hacer el ajedrez más llamativo, ya sea desde el escenario, la puesta en escena, las cámaras, los momentos críticos, hablar después de la partida, cómo te sentiste durante la partida, que creo que también lo hacían en el San Luis Chess Club, este famoso concesionario, ¿no? Que dicen, no, acá me estoy sintiendo nervioso. Ese tipo de cosas llama la atención y es algo nuevo, ponerte un reloj aquí para que te midan las pulsaciones, cosas que te puedan llamar la atención de cierta manera, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de cambiar el ajedrez, más como de añadir, en realidad. Creo que se le pueden añadir más cosas y podría ser un poco más interesante. Pero bueno, eso ya requiere un análisis y obviamente el único que demuestra cierto interés en eso es el club en querer renovar, pero eso es una sola empresa, ¿no? Entonces es Sí, complicado. por eso es lo que yo decía, un país tan grande y tan rico como los Estados Unidos, me parece que se podrían buscar más gente, ¿no? Que le interese, que esté dispuesta a poner dinero y apoyo para el ajedrez. Pero sí, en cuanto a ese tema de la popularidad y de lo que el ajedrez ofrece al público, de cuánto le gusta a la gente, yo pensaba mucho en eso y todos los que hemos jugado, los que estamos en el ajedrez profesional, hemos pensado mucho en eso, porque siempre se debate por qué no es tan atractivo para la gente. Eh, yo en un momento pensaba que era, o sea, la naturaleza del ajedrez no es, o sea, tú pones a dos gente a darle una pelota con una raqueta a la NES y todo el mundo inmediatamente sabe de qué va el juego, ¿no? Ya Exacto. ahí hay una ventaja natural, ¿no? De que un poco llega más a la gente eh, que el ajedrez, donde tienes que saber ya de entrada una cantidad de reglas que no todo el mundo quiere aprender. Pero después me parece que, o sea, sí tiene público, porque tú ves que hay gente, el público del ajedrez al final existe y yo tengo entendido que los eventos eh, que más vistas tienen, o sea, donde más la gente sigue, es al final el match por el campeonato mundial, si no me equivoco. Por ejemplo, el match de Nepo con Magnus en el 2021 fue que jugaron. Ujú. eh, Fue el que más vista tuvo, más que todos los eventos Así. online, incluso y todas esas cosas. Ok, ok, no, no sabía. Existe el público del ajedrez, pero la gente se debate cómo hacerlo más atractivo, cómo bajar el ritmo de tiempo, cambiar las reglas, jugar fiches random en vez de ajedrez normal, todo tipo de variantes, hacerlo blitz para ponerlo por la televisión. eh, pero no está muy claro para mí que haya que cambiar, digamos, o sea, que esas cosas ayuden. Yo creo que ahí al final hay que guiarse un poco por los números y ver ya si se trata de, tú sabes, de intentar tener éxito desde el punto de vista de atraer más gente, de hacerlo más comercial, de hacerlo más, digamos, mainstream, que se vea en todos los sitios y que la gente lo vea como sigue la gente el tenis o el fútbol. Ujú. Hay que guiarse un poco por los números y ver qué es lo que ha funcionado. Porque a mí me parece a veces que esas cosas se proponen, digamos, eso de bajar el ritmo de tiempo, que lo hemos hablado aquí, no, es posible bajar el ritmo de tiempo, pero realmente hay pruebas de que bajando el ritmo de tiempo la gente lo va a seguir más. Eh, a lo mejor no sé qué dirán las estadísticas, no sé qué dirán los números. Hacer el feature random. Si la gente pasa trabajo para seguir el ajedrez tradicional, imagínate el feature random. Todavía hay que aprender más reglas y saber cosas que Sí, la a gente veces... lo que quiere es algo sencillo, ¿no? Algo práctico que lo puedan utilizar dentro de todo, de utilidad, ¿no? Algo que llame la atención, pero que sea de utilidad. Por eso pienso yo que quizás añadirle como gadgets, ¿no? Como esos que le añades a la computadora, aquí un gadget aquí, que lo hace más interactivo de cierta manera, Esas podría cosas ser interesante. sirven, claro.
no, eso habría que analizarlo, como tú dices, ¿no? Analizarlo las transmisiones que tuvieron más views, entre otras cosas. Pero sí, definitivamente que tiene que haber una especie de apuesta también por el ajedrez, porque al final el equipo de la India, por ejemplo, es una continuidad de lo que es la escuela soviética en realidad, ¿no? Porque ellos fueron, ok, Anand ayudó muchísimo en el tema, obviamente, no muchísimo, creo que es el padrino de ese equipo en realidad. Sí. Todo lo que se está viendo Harán es como el Bobini de los soviéticos, ¿no? de los soviéticos, correcto, ¿no? O sea, es la realidad. Y quienes llevaron los hindús a trabajar con ellos, ¿no? A Cragnin y Gelfand. O sea, no es para menos, ¿no? Entonces, básicamente fue una continuidad de lo que hizo Botvinnik en su momento, ¿no? Pero eso creo que es bastante interesante de mencionar, que se debería tratar de apostar en Estados Unidos por algo así, una especie de semillero, y porque al final, claro, o sea, que el equipo de ustedes, claro, se va a mantener todavía unos cuantos años más, pero después la nueva generación, para que de cierta manera el ajedrez siga creciendo, hay que dejar un legado, ¿no? Y que ese legado pues pueda ser atractivo para el resto de jóvenes, porque mucha gente en Estados Unidos también, o en general en el mundo del ajedrez, dejan de jugar de manera profesional por la simple y sencilla razón de que no es rentable. O sea, a no ser que tú vivas en Latinoamérica y tengas el apoyo de una empresa. Por ejemplo, yo viviendo en Latinoamérica, vamos a poner esta perspectiva, cuando yo era más niño, venía a un torneo en Estados Unidos, sí, me podría llevar, no sé, unos 500, $1,000, algo así, 2,000, 3,000, ya, ok, perfecto. Para el estándar de Latinoamérica es perfecto, pero si le añadimos que primero tienes que ganar el torneo, que no es muy fácil, eso es uno. Después tienes que contar el pasaje, que ya ahí nomás tienes 800 menos. Después tienes que contar el hotel, que tienes 800 menos, ya vas 1,600. Después lo que comes. Entonces ya cuando vas sumando, no, lo que te llevaste al final de rédito, por así decirlo, es que $1,000, por así decirlo. Y en Estados Unidos, si vives en Estados Unidos, obviamente para ningún jugador de Estados Unidos va a ser rentable ganarte $1,000, ¿no? O sea, es No. la realidad. Y es por eso que tienen que cambiar un poco la manera como se está popularizando de ciertas, porque el ajedrez es popular. O sea, yo he visto literalmente en el aeropuerto, que me tocó viajar un par de torneos, que por suerte esta vez ya me empezó a ir mejor, pero que vi con curiosidad que literalmente había muchos ejecutivos, o por lo menos personas de negocios, que estaban con su celular jugando en chess.com. Y que claro, veías que no tenían ni idea de la élite o algo así, pero estaban divirtiéndose jugando en chess.com. O sea, hay un público que juega ajedrez bastante, y pues las métricas de chess.com lo pueden decir. El tema es cómo popularizar a los grandes nombres, ¿no? Y no me refiero a los grandes nombres del ajedrez online, porque claro, hay muchos grandes nombres de ajedrez online, los youtubers. Por ejemplo, cuando siempre doy una clase o algo, me dicen, ¿tú jugaste con Gotan Chess? ¡Wow! ¿Y cómo te fue? Y esto y lo otro. Y yo, puta. O sea, digo, no, podemos ponerle un pipa a Buen eso. cuento. Como Espérate. la anécdota que hacía Luisón en el podcast, ¿no? Que cuando lo entrevistamos, que dice Ah, que cierto, cierto. en un momento un niño le dice, Yo creo agárrame por la cámara, y le da a Iván Chu la cámara para que le tire una foto con Luisón. ¿qué le pasa, no? O sea, sí, sí, yo soy, claro, lo hizo bien. La estrella. Y Luisón dice que le da pena. No, no, es que la pena es tremenda ahí, no me imagino. Y Luisón, que es un amante del ajedrez, porque claro, o sea, Sí. Luisón, si algo sabes de ajedrez bastante, ¿no? Entonces dice, joder, pero esta generación, ¿qué le pasa, no? Pero claro, es porque El también, ajedrez online, evidentemente, es el que más ha tenido éxito en cuanto a eso, a atraer bastante gente, ¿no? Yo conozco gente que no tiene nada que ver con el ajedrez. O sea, amistades mías, incluso muchos no sabían que cuando nos conocimos, por ejemplo, he conocido gente en la escuela de mi hijo, ¿no? Otros padres y tal, que no saben quién yo soy de inicio, ¿no? Y de repente veo que están jugando en chess.com y me dicen, no, yo sigo a Gotan Chess, o yo veo a Hikaru, y yo le digo, no, yo juego ajedrez profesional, qué sé yo. Me dicen, sí, ¿cómo te llamas? Y entonces después me buscan, wow, tú, qué sé yo, pero me doy cuenta de que mucha gente está en el ajedrez, ¿no? Y son gente que no eran jugadores de ajedrez, ni mucho menos, sino que en un momento, eh, a través del online y de todos los canales que existen, y de toda esta, eh, digamos, la revolución que hubo después el boom que hubo famoso después de la pandemia y tal, han llegado al ajedrez, y muchísima gente así.
Sí, 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 sí. Yo creo que para formar un nuevo equipo así de la India, nuevamente, creo que Estados Unidos podría anclarse de cierta manera también de la plataforma de chess.com, ¿no? Eso creo que ayudaría bastante. Idear algún plan, algo que haga a los jugadores actuales más populares, en realidad, porque como hemos hablado, los jugadores que estamos en el mundo del ajedrez yendo a torneos, conocemos a la élite, sabemos quiénes son la élite, pero las personas que pueden dar popularidad al ajedrez no tienen ni idea de quién es la élite, a excepción de Magnus Carlsen, ¿no? Entonces, o Hikaru Nakamura. Después de ellos, no se saben muchos nombres que digamos. Entonces, y eso pasa, y claro, es un tema de promoción bueno, ahora hay un poco más de exposición, pero es que también el tema que le hemos hablado bastante es el tema de que cuando uno juega online te expones a que los cheating, que ya sabemos que pasa todo el tiempo y va a seguir pasando. Y es un poco frustrante, por ejemplo, tú como tremendo jugador y que llevas tantos años en la élite, jugar un torneo y que te gane un mortilachi, un chistoso, un chistriz, ¿no? No ofendiendo a nadie específicamente, pero que nadie lo conoce y que de pronto te da una paliza, es frustrante, ¿no? O sea, a mí me frustra un poco, pero creo que es porque todavía en mi mente no está el tema del online, pero hay gente que ya lo toma como parte normal, porque al final Manu sigue jugando bastante, ¿no? Y normal, pero sí, ese es uno de los defectos del ajedrez online en realidad, que el cheating. Probablemente tenga que avanzar, ¿no? Mirándolo un poco objetivamente, tratando de mirarlo lo más objetivamente que se pueda. Yo veo que de todas partes se está haciendo la fuerza de que darle un poco más de protagonismo al online, a bajar los ritmos de tiempo. Parece que ese al final es el camino que más claro a tratar de mantener el ajedrez vivo en el sentido de que sea atractivo para gran cantidad de gente, para seguir encontrando sponsorship. Evidentemente, el mundo actual va muy unido a todo lo que es internet, las redes sociales, estas cosas mueven mucho dinero, mueven mucho, el interés de la gente está ahí mayormente. Entonces, quizás la gente tenga que adaptarse a eso, ¿no? Al final. Eh, Buscar la manera como dijo Kranin también en este podcast que tuvimos, que Magnus, porque es el mejor del mundo, porque es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Quizás en este caso tendríamos que buscar lo mejor del online y lo mejor del clásico y tratar de hacer una conexión, ¿no? Que creo que ayudaría bastante y de cierta manera, pues, o sea, ver que de esta manera pues se pueda crear nuevos talentos en realidad, ¿no? Ahora creo que, por ejemplo, Sinquefield, la esposa de Sinquefield ofreció un premio de $100,000 para la primera mujer que pueda llegar a ser gran, bueno, la primera no, pero en los próximos 5 años a las que puedan llegar al título de gran maestro, ¿no? Y Susan Polgar y Judith siempre han hablado del tema de que, y bueno, ahora fueron más enfáticas, de hecho, en la Olimpiada y más directas, dijeron, los títulos femeninos no deberían existir, punto. Te guste o no te guste, ¿no? O sea, ya lo dijeron así tal cual, ¿no? Siempre han sido como que más políticas de cierta manera, que sí, que mira, que esto, no. Títulos femeninos deberían de ser eliminados, lo cual yo comparto, es un título, ¿no? Tú no ves a un ingeniero y después una ingeniero femenino, ¿no? exacto. Entonces, ¿por qué en el ajedrez ponerle ese título, no? Está el elo, que es una métrica, está el título, que es el título que te ganas, pero está el elo, que es una métrica al final. Entonces, ¿por qué ponerle el título femenino? Para mí se me hace un poco ridículo, pero bueno, la FIDE es la que toma al final las decisiones en ese sentido. Pero sí, la verdad que esta Olimpiada dejó mucho que pensar y a mí me llenó al menos de mucha alegría el ver que un equipo tan profesional que viene trabajando, porque los resultados que estamos viendo son que comenzaron a trabajar hace 10 años o por ahí más o menos. Yo recuerdo literalmente Eric Gaisi jugando un Aeroflot, en el cual yo jugué, él jugó la categoría, él pidió permiso para jugar la A1. Bueno, hizo medio punto de 9, Eric Gaisi, en el Aeroflot. Pero es un torneo muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Y bueno, lo dice todo, ¿no? Pero él lo tomó muy relajado, muy tranquilo, dijo, bueno, una experiencia más. Pero medio punto de 9 es una historia de eso, más de un punto no hizo, estoy seguro. Es durísimo y demuestra la capacidad de resiliencia que tiene, pero fue el trabajo, ¿no? O sea, fue la inversión que hizo y yo me acuerdo de todos los jugadores de la India yendo a jugar los Aeroflots, que bueno, ahora por el tema de que está aconteciendo en esa zona,
poco difícil que se organice, pero todos los jugadores yendo ahí y era como que pagar tu colegiatura. Incluso yo cuando iba ahí me sentía que estaba pagando mi estudio en la universidad, ¿no? Para tener mi PhD o cosas así. E incluso fue cuando mejor ajedrez jugué en realidad, porque era un ajedrez, un ambiente diferente. Y sentías yo creo que la gente incluso cuando va a un torneo de ajedrez y ve la cantidad de ajedrecistas, siente ese ambiente, esa tensión, es Se algo que motiva. se motiva. Es algo que encanta, o sea, yo lo he notado y digo, wow, no esperaba que un torneo fuera así, ¿no? No esperaba que hubiera tantas personas, no esperaba ese silencio que todo el mundo pues trata de hacer, ¿no? En pleno torneo, y les encanta, entonces creo que ese tipo de aspectos podrían ser popularizados de cierta manera un poco más, y por eso tenemos el boom del ajedrez en la India, ¿no? Pero es un trabajo que ha llevado años, y bueno, quizás en Estados Unidos se pueda lograr ello en algún punto. Así que, pues nada, hablando de Estados Unidos Master, cuéntanos un poquito ya cambiando un poquito el tema de excelente performance de la India, que ya lo hemos hablado a bastante detalle. Cuéntanos un poco de tu próximo evento, que en este caso va a ser, creo, si no me equivoco, el Nacional de Estados Nacional. Unidos, ¿verdad? De estar de compañeros de equipo, ahora vamos a rivales. Vale. Y no solo los del equipo, sino es un torneo de 12 jugadores, como ya es bastante tradicional desde hace años. Empieza el día 11 de octubre, o sea, dentro de 10 días prácticamente. Se va a jugar aquí en San Luis y la nómina es bien dura. Están todos los principales jugadores, a excepción de Hikaru, que decidió nuevamente no jugar. Pero bueno, está Caruana, So, Aronian, está Robson, estoy yo, está los principales jugadores de los jóvenes también. Está el campeón nacional juvenil, que es Christopher Yu. Está Mishra, que le dieron la wild card. Él ganó el juvenil el año pasado y jugó la final, pero este año no sé, parece que no había clasificado por el Elo, a pesar de que tiene el Elo bastante alto ya. Creo que tiene más de 26.50. Y le dieron la wild card, ¿no? Entonces está Sevian, está Chanclan, está... Es quizá uno de los torneos más duros de los últimos años que yo recuerde en cuanto a que no hay jugadores con poco elo. Creo que el elo más bajo es 26.50, 60 o algo así. No sé qué elo tiene Christopher Yu. Quizás Christopher Yu es el elo más bajo, pero igual tiene más de 2.600. Sí. Si no recuerdo mal. Y después de él ya creo que todos tienen más de 26, 60 o algo así, que hace que el torneo sea muy, muy parejo y muy duro, ¿no? Muchos de los habituales, pero el grupo que se unió ahora es bastante más compacto, yo creo, que años anteriores. Es del 10 al 24 de octubre, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Sí, justo estoy viendo ahorita, voy a ver si puedo compartir un poco el schedule, pero no, estaba intentando buscar la nómina, pero bueno, voy a poner el schedule en todo caso, para que la gente que nos esté viendo lo pueda ver. Y bueno, obviamente del 10 al 24 sería lo que es bueno, el 10 es la inauguración, supongo, ¿no? Es Bueno, la inauguración. El 11 es la primera ronda, si no estoy recordando mal. a la 1 de la tarde, el día 11, sí, correcto. Día 11, sí, la 1. Es la primera ronda. Sí, de octubre, que justo es el cumpleaños de mi beba. Ya cumplió un añito. Lo voy a meter al ajedrez, pero voy a jugar categorías absolutas nada más. Es la segunda ronda, después tercera. Tiene un día de descanso el día 15 de octubre, por lo que veo. Sí. Y después, bueno, es el 23 es la última ronda. Y el 24 es si hace falta desempates o algo. En caso, y bueno, siempre en el closing ceremony, bueno, los últimos campeones, en este caso, el flaco Fabi y Sajib, ¿no? Y los premios no son nada despreciables, obviamente. 55.000 razones para no sentirse mal, creo yo. Y no sé si existe todavía el mismo bonus de toda la vida, el bonus de Bobby Fischer. Sí, todavía existe, creo. Tengo entendido que sí, pero es inalcanzable. Creo que, ¿cuál era? Recuérdame un poco o recuérdanos a... El tema es que, como Fischer, muchos de nuestros seguidores saben, porque son conocedores del ajedrez, Fischer ganó un campeonato de los Estados Unidos en el año 63 o algo así, con 11 de 11, ¿no? Ganó todas las partidas.
Entonces, acá en San Luis tienen un premio especial que es el premio bonus Bobby Fischer o algo así, que es que si ganas las 11 partidas del torneo, si las ganas todas, haces lo mismo que hizo Fischer, entonces te dan un premio especial que son como, no sé si son $65,000, $64,000, algo así. Un buen incentivo, sí, es un premio considerable. Pero hay que ganar todas las partidas por eso. Meter 11 de 11 a la Fischer. Lo cual hoy en día raya lo posible. Raya lo ridículo, por eso creo que en ese sentido Sinkenfield está tranquilo, ¿no? Está puesto ahí el premio, pero ni cerca, ¿no? Y bueno, de hecho, sí, es bastante difícil. Acá tengo justo el elo que se está observando aquí es el elo americano, ¿verdad? Eso es puede ser el elo americano o puede ser uno que ellos le llaman el invitational rating, que es como en una mezcla entre el elo americano y el elo FIDE. Oh, ok. Ellos sacan sus cuentas ahí un poco. Qué curioso. Y suman los dos celos y en base a eso, pues sacan un performance y de ahí. Ok, interesante, ¿no? En base a ese número, entonces es que clasificas por el elo, por ejemplo. Claro, y bueno, de entre los nombres interesantes, bueno, vamos a tener la participación del siempre simpático Hans, que está claro. Va a dar mucho que hablar. Espero que el hotel no vaya a romper nada esta vez, que ya esté más. No, bueno, pero ese es elo, claro, ese elo no es el elo FIDE, pero lo vi con 2648 a Christopher Yu, pero creo que tiene FIDE más de 2600. No, me parece que bajó, porque él jugó ahorita un torneo que justo yo jugué en San Francisco y no le fue del todo bien. De hecho, déjame ver si... 2580 o algo así. Sí. Bueno, no 2580, pero 2590. Una historia de esas. Así que, bueno, no sé cuál sea su último de lo que va a salir, pero sí. Pero igualmente sí, 2590 dice por aquí. El tema ha perdido bastante en los últimos 2 meses, más de 25, que bueno, se puede perder bastante fácil, la verdad, si no estás al día, si no estás muy claro. Y Oparin, que bueno. Está Oparin también, que se estrena como jugador americano, creo que se cambió de federación hace poco, de Rusia a Estados Unidos. Él lleva años estudiando en una universidad de Mizzou, y va a jugar por primera vez el campeonato nacional. Sí, así que pues la nómina va a ser como siempre bastante fuerte. Yo también justo voy a estar jugando el Spice Cup, así que me va a quedar un poco difícil hacer una transmisión, pero una vez acabe, pues prometo unirme a las transmisiones Master. Sí. No sé, bueno, ya les informaremos si haremos recaps o algo así, obviamente, que es un torneo que es muy importante y muy, muy interesante de seguir, obviamente. Toda la creminat del mundo del ajedrez. Lástima que Naka no juegue, ¿no? Pero supongo que no le llegan al número, como él mismo dice. Así que, sí, parece que es un tema de números en realidad y que Naka no está muy dispuesto a jugar, a no ser que las razones sean bastante cuantiosas. Lo cual creo que de cierta manera está bien. Me parece a mí, alguien tiene que hacerlo de cierta forma y si él puede darse el lujo de hacer eso y rechazar porque le va muy bien en el mundo del streaming, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que de hecho es así como comenzó esa revolución con Fischer en su momento, ¿no? Que él decía, ¿por qué le pagas a dos tipos a agarrarse a golpes ahí arriba y a mí no me pagas cierta cantidad, ¿no? Hubiera sido interesante ver qué hubiera pasado con Bobby Fischer de seguir en el mundo del ajedrez, que en su momento le llegaron a ofrecer hasta $5 millones de aquel entonces por jugar con Karpov, ¿no? Y simplemente rechazó. Impresionante, ¿no? Bobby era impresionante. Pero, y hablando de Bobby, talentos y demás cosas, tengo aquí justo un extracto que quería mostrarle tanto a la audiencia, bueno, como a ti, bueno, que ya lo habías visto un poquito, pero bueno, vamos a comentar de algo muy interesante que habíamos hablado ya en varias ocasiones, el talento. ¿Qué es el talento en realidad, no? Entonces, vamos a reproducir este video, lo cual es simpático. Obviamente aquí pueden ver mi lista también de videos que suelo ver. Pero bueno, vamos a... A ver, dame un segundo. And it was hablando de Caruana. Let's see what he had to say and your reaction to it. So the goal is basically to become at least of the same level as Magnus in terms of chess strength. No, not Magnus, of course, but like Fabio, let's say.
Bueno, ahí hago una pausa para los que no entiendan inglés, pues obviamente ahí está hablando sobre llegar al nivel de Magnus, ¿no? Y tú dices, no, espérate. Magnus no, ese tipo no, ese tipo está en otro nivel. Ah, del número 1 no, pero el número 2 sí. Pero justo hemos hablado de eso, ¿no? Es que claro, estás tirando al mejor de la historia probablemente, que ya la FIDE lo puso como el mejor de la historia, así que un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, continuamos. Fabi, actually, in that sense, Fabi is a very, very inspiring example because for me, like, I really hope Fabi, if you will watch this, like, that's what I think, and it's actually, like, I mean it as a compliment. I seriously think that Fabi is... Eso también estuvo simpático, ¿no? Que realmente lo dice como una especie de compliment, ¿no? Un cumplido, en realidad, de que el Fabi no se vaya a sentir mal, de que, bueno, pero... y ahí... y no empieza... tienes talento, pero no te vas a sentir mal. Eso. Sospecho que eso es lo que va a decir. Probably, like, in terms of the natural gift, Fabi is, like, one of, like, I don't know, like, he's arguably the least talented player of the whole, like, top, I don't know, 20, 30. Dice que es el jugador menos talentoso del top 20 o del top 30. Yo creo que exageró un poquito ahí, ¿no? Me parece. Pastor, te perdimos por suerte, por cierto, porque ya creo que regresaste. A ver, espera, a ver. Ahora sí, fue un rato, sí. Pero es que yo creo que lo podía haber maquillado de una manera, ¿no? Pero bueno, como buen ruso al fin, bastante directo y al punto. Y yo creo que ahí podía haberlo dicho, bueno, Fabi en términos de talento, por ejemplo, creo que Magnus estaba muy por encima en ese sentido, ¿no? Pero decir que es el menos talentoso de los primeros 20 o 30, creo que fue demasiado duro en mi opinión, ¿no? Pero bueno, no sé, pero bueno, ya hablaremos de más detalle de eso, ¿no? Pero continuamos a ver su opinión. At least for me. And it's very inspiring because with Magnus, I mean, sometimes you see those like moments of genius and you can say to yourself, okay, like, I don't know how I mean, like, I cannot do this. I can work a lot, still I cannot do this. And, you know, and it's not going to change apparently because there are just things that he feels and you cannot do much about it. But with Fabi, like, I don't think there is like a single thing, like chess thing that Fabi can do and like many other players cannot. I don't think it exists. It's very much about the winner's mentality. It's about his routine, openings, a lot of work, tremendous amounts of work. So, bueno, después obviamente Fabi responde un poquito, empieza a hablar con Chirila, pero bueno, quiero saber más que todo, eso ya lo hemos visto un poco. El Fabi obviamente empieza a dar sus argumentos, que siempre muy polite. Pero tu opinión, Master, respecto a las declaraciones del simpático y muy interesante Daniel Dubov. Yo creo que la verdad cuando se habla del talento así en jugadores de élite, jugadores que son obviamente de los mejores que ha habido, ¿no? Se vuelve un poco, no sé, un poco pasional el tema más que objetivo, ¿no? Porque cuando él dice que con Magnus tienes esos momentos de genio que no tienes que tú dices, bueno, puedo trabajar todo lo que quiera, pero no voy a poder llegar a hacer eso porque hay cosas que él siente que yo no siento, ¿no? Entonces ahí todo como hablando un poco desde una especie de experiencia o de sensación personal tuya que puede ser así para ti, pero otra gente lo puede ver, digamos, distinto, ¿no? En el ajedrez tenemos la forma de medir la fuerza de los jugadores, ¿no? Que es el elo, los resultados de los torneos. Al final del día, la partida, ¿no? El que gana se supone que es mejor que el otro, ¿no? Y me parece a mí que decir que un jugador como Caruana tiene poco talento, no digo que tiene poco talento, no digo que tiene quizás el que menos talento tiene del top 20 o del top 30, me parece muy subjetivo discutible, muy subjetivo. Puedes decir que no sé, que no te parece el jugador más talentoso, naturalmente. De nuevo, cuando hablamos de talento, ahí hablamos en el episodio con Crani, recuerdo que él decía que para él, que a mí me gustó bastante la definición, y yo creo que es una de las definiciones clásicas, ¿no? El talento para él es como la facilidad y la rapidez con que uno procesa determinada información, ¿no? de un campo determinado, en este caso del ajedrez, ¿no? Todos, práctica, es verdad, sí. Todos aprendimos de niños ajedrez porque se nos dio información, los maestros nos dijeron cosas, leímos libros,
pero cada cual procesa esa información y es capaz de aplicarla a un ritmo diferente, ¿no? Algunos a ritmo igual o parecido, y la rapidez y la facilidad para hacer eso, ir pasando de nivel, eso es talento. Eso es más bien a niveles, digamos como que es más, yo creo, más palpable, más fácil de identificar a esos niveles, ¿no? A niveles de niños cuando están aprendiendo, cuando son jugadores poco experimentados todavía y pueden subir mucho el nivel. Pero ya al nivel de un jugador de élite, decir que alguien tiene más o menos talento, me parece a mí me parece más difícil de llegar a esa conclusión porque hay tantas cosas que influyen ahí en el nivel hay tantas cosas que influyen que, por ejemplo, Caruana sea quien es y que haya logrado lo que ha logrado, ¿no? Que tenga 2.800, que lo haya mantenido durante, no sé, 10 o 15 años, o que haya sido retador. Ya élite, eso es verdad. Son poquitas cosas, entonces, no sé, me parece como un poco difícil darle ese criterio. Yo no estaría seguro de, por ejemplo, quién es más talentoso que Caruana o menos talentoso en los 20, 30 mejores. Sobre todo porque, no sé, mucha gente habla de trabajo también y mucha gente yo creo que no sabe el trabajo que ha puesto cada uno. Se asume que cada uno de los primeros 20 o 30 ha puesto muchísimo trabajo en el ajedrez. Por ejemplo, Carlsen, a pesar de todo el talento que tiene, es evidente que ha puesto muchísimo en el ajedrez. No sé si hay alguien que... De hecho, se conoce los clásicos mejor que nadie, o sea, literal. Carlsen le preguntas algo sobre un clásico y lo ha estudiado, pero todo. Exacto. Y a lo mejor eso entra dentro de la ecuación del talento también. Entra el trabajo duro, porque Kasparov decía eso. Tener la habilidad de trabajar como una bestia durante un periodo largo, eso es un talento que no todo el mundo tiene. Sí. Entonces, yo creo que todos los jugadores de élite, yo lo he dicho muchas veces, tienen si eso es parte del talento, tienen esa cualidad. Porque nadie llega a la élite sin trabajar brutalmente mucho. Y creo que tanto Manu como Fabiano, como Levon, como Gukesh ahora y Erigaisi, Pranananda, toda esa gente ha trabajado muchísimo. Entonces, para decir quién tiene más talento, tienes que tú juzgar a qué velocidad procesaron la información que estuvieron consumiendo. Trabajando. En qué momento, o sea, quién logró procesarla más rápido y saltar de nivel más rápido. Los jugadores tienen diferentes periodos, a veces están un tiempo ahí estancados en, no sé, 2.500, un jugador que va a ser eventualmente 2.800, ¿no? Como Magnus y tal, y después da un salto. En conclusión, me parece súper difícil. Me parece más un tema de, no sé, como pasional o de percepción tuya que no es demasiado objetivo. Es mi opinión. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. De hecho, otro detalle que me parece también bastante interesante, en mi opinión, es que, por ejemplo, el tema del talento siempre se habla mucho con el tema de que no, que si aquel capta más rápido la posición y todo esto. Pero, por ejemplo, en mi opinión, si pones a alguien como, no sé, vamos a hablar de Magnus mismo, lo pones a jugar una posición completamente dinámica contra alguien como Firouzja. Se ha demostrado que Magnus no lidia muy bien con las posiciones que son extremadamente dinámicas. O sea, de hecho, su super talento, que es genial, es probablemente el mejor jugador de la historia, reconocido por la mayoría, pero lo pones a jugar una posición dinámica o muy creativa contra el mismo Aronian en su mejor momento y Magnus no tiene esa facilidad que tiene cuando es una posición más bajo control, maniobras y todo esto, ¿no? Entonces, como que, claro, es como que si juzgas a un pato por su habilidad para correr contra un chita, no, entonces es un poco difícil, ¿no? Porque claro, hay ciertos Dubos, por ejemplo, es muy brillante en el tema de la imaginación, calculando y todo esto, pero vuelvo y repito, o sea, lo pones a jugar contra Magnus, una posición netamente estratégica, posicional o técnica, y no va a tener esa habilidad, ¿no? Entonces creo que, en mi opinión, son habilidades que ciertos jugadores desarrollan mejores que otros. Karpov y Kasparov, no había comparación en Karpov jugando en una posición seca y Kasparov jugando en una posición dinámica, ¿no? Entonces,
creo que eso es un tema siempre muy, muy difícil de decir de que, no, y tú ves en Magnus algo único que solamente él puede hacer. Sí, claro, si lo pones a jugar en una posición donde el tipo siempre está muy feliz, es obvio, ¿no? Pero vuelvo y repito, lo pones en posiciones dinámicas, cambia un poco la perspectiva. Es lo que noté, incluso en la misma Olimpiada, él jugó varias posiciones dinámicas contra el Max Zulu, tenía mucha ventaja, pero la posición era muy irracional. Y ahí es donde Magnus no maneja muy bien esos ritmos. Después contra este otro de Turquía, no recuerdo ahorita, Yilmaz, que Yilmaz comenzó a atacarlo por el flanco de Rey y Magnus nuevamente perdió el control. Entonces, a Magnus lo que no puedes hacer es jugarle en su terreno, que de hecho fue una de las cosas que yo entendí más o menos cuando me tocó jugar contra él, la única vez que he jugado con él en la Olimpiada, que yo dije, no, si lo juego tranquilo me va a masacrar igual, o sea, me va a hacer una tortura lenta. Y dije, no, pues tengo que enlodar y a ver qué, y esperar, ¿no? Y más o menos ahí es donde sentí que a él se le iban cosas, porque pues sigue siendo un ser humano, ¿no? Entonces, decir Yo eso... la verdad es que he trabajado de cerca con los dos y bueno, se trata de ellos dos, ¿no? Por lo que dijo Dubov y por lo que estamos hablando. De hecho, es la comparación más puedo hablar precisa. un poco de lo que he experimentado con cada uno, más allá de las partidas que he jugado con ellos y tal, ¿no? De verlos analizar Cierto, y de es verlos hablar diferente. de ajedrez. A mí me da la impresión de que Magnus evidentemente es un tipo aparte, ¿no? Es un tipo aparte totalmente si hablamos del ajedrez, la historia del ajedrez, porque vamos a hablar de los dos en su mejor momento, ¿no? Porque está claro que tienes periodos donde estás en baja forma o lo que sea y eres otro jugador simplemente. Pero vamos a pensar en el mejor torneo de Magnus, o en la mejor forma de Magnus y en la mejor forma de Caruana, que también es impresionante para mí. Como decía, Magnus es un tipo aparte en cuanto a que es demasiado completo, o sea, tiene un estilo que es bastante clásico en cierto modo y sabemos que, como decía Cranny, cogió un poco lo mejor de ambos mundos. Sabemos que nunca negó el estudio clásico del ajedrez, vamos a llamarle estudio clásico, se estudió las partidas de los campeones del mundo, conoce la historia, conoce a Tal, conoce a Stein y conoce a Murphy y los conoce bien y conoce todo el ajedrez moderno y cómo trabajar con las máquinas y tal. A mí me parece que el estilo de él es bastante universal, es increíblemente universal en cuanto a que parece un jugador clásico, gana finales técnicos, tiene esa intuición que sabe cuál es la jugada buena, sabe dónde van las piezas, un poco como Capo en ese sentido, ¿no? Que desarrolló ese instinto natural de poner bien las piezas, la armonía, sin tener que pensar ni analizar mucho. Y por otra parte, tiene un poco lo que tiene Fabi, y que voy a hablar ahora, que es un poco ese cálculo brutal, ¿no? Un cálculo bien bueno que te hace no solo rematar posiciones ganadas en un momento de la manera más efectiva, sino también defender posiciones malas en un momento, defenderlas en blitz, defenderlas en bullet, porque calcula muy bien, calcula bien las variantes cortas, está siempre pendiente de los truquitos, de cuál es el mejor chance. En eso es un poco más estilo, digamos, más moderno, más parecido a la máquina, ¿no? Que es todo concreto, todo, no te hace falta tanto concepto, ni mucho menos, sino que siempre está al tanto de lo que funciona, siempre está pendiente del cálculo concreto. Entonces yo creo que él tiene esa combinación absoluta de que tiene lo mejor de ambos mundos en ese sentido también. Ahora, Caruana, eso lo hace para mí, bueno, no solo para mí, estamos claros casi todos de que es el mejor de la historia. Caruana quizás no tiene tanto eso, y quizás eso es lo que Dubo se refiere en cuanto a talento natural o natural gift, como él dice, lo que sea. Quizás es otro tipo de estilo, es más enfatizado, me parece a mí, en esa parte del cálculo. Él ha desarrollado también una intuición brutal para el ajedrez. Él sabe, tú le enseñas a cualquiera de esos jugadores, tú le enseñas cualquier tipo de posición y están muy rápido, eso es verdad. Intuitivamente, sin calcular, te van a decir más o menos por dónde va la cosa y van a tener un sentido bastante claro de cuál es la verdad de la posición. Pero me parece a mí que el énfasis en Caruana está más en el cálculo, está más en la parte esa concreta. Es concreto que Magnus, obviamente, ¿no? Y cuando está en su mejor forma, me parece, me parece que él alcanza un nivel en su mejor forma que es casi que inalcanzable, diría yo, para la mayoría de los jugadores. Yo creo que él sin duda para mí está en la discusión de si no se hace campeón mundial eventualmente, que todavía tiene chance, obviamente.
Pero si no se hiciera, quizás sería el jugador más fuerte nunca en haber sido campeón mundial. En esa discusión que siempre en el pasado poníamos a Cornoy, a Keres y a no sé quién, y bueno, ahí tiene que entrar Lebón quizá también, de los modernos, Ivanchuk, no sé quién quieres poner, pero yo creo que él, objetivamente, por su nivel, es el más alto de todos, porque durísimo, o sea, durísimo. El nivel que alcanza. Ya te digo, un estilo que me parece diferente, es un poco más concreto, quizás trabajó más, quizás trabajó menos, eso no lo puedo decir, ¿no? Pero lo que trabajó evidentemente lo llevó a ese nivel que es altísimo, o sea, me parece, por ejemplo, cuando ganó la Sinfield Cup en el 2014, aplastaba a la gente, ¿no? Incluido Magnus. Era como una especie de máquina. Es como, y entra la parte mental también, ¿no? Es como una especie de computadora, ¿no? En un momento él suprime bastante las emociones. En el ajedrez hay gente que son más emocionales y otros que son un poco más pragmáticos. Y por lo general el que suele ser más pragmático, que logra librarse de todas las emociones y simplemente pensar en la próxima jugada y cuál es la mejor jugada que tengo. Si estaba ganado y ahora estoy inferior y luchando por las tablas, mucha gente se deprime y dice, ya estaba ganadísimo, ahora voy a hacer cualquiera aquí, me da igual, ¿no? Él es más del otro equipo, que es como una computadora, ¿no? Una computadora tú le pones y si está ganada te va a aplastar. Y si de repente le insertas 2 jugadas malas y ahora tiene que luchar por tabla, ella no sabe que estaba ganada ni nada, te va a hacer de nuevo la mejor, ¿no? La que toca. Es verdad, es verdad. Entonces hay jugadores que son así y yo creo que él está en esa categoría de jugadores que son así, que es muy pragmático y eso lo hace, eso le da fuerza, ¿no? Porque mucha gente pierde mucho en esa parte emocional de dejarse guiar por las emociones, las decisiones. Él es muy, muy pragmático y ya te digo, cuando logra su mejor nivel de forma en el cálculo, en su intuición, me parece a mí que logra un nivel que está entre los mejores de la historia también. Sí, indudablemente, ¿no? Y es que compararlo también con, como estábamos hablando hace un rato, tirarlo a Fabi contra Magnus como un parámetro, como una métrica, pues obviamente Claro, sí sí, se luce ¿no? Magnus. Cualquiera que comparen con Magnus va a salir más parado. No hay duda, ¿no? O sea, te guste o no te guste, Magnus o sea, por ejemplo, yo a la conclusión que llegué es que el aspecto que Magnus peor maneja, que sería, o sea, vamos a ponerlo así, en números, ¿no? Magnus forma normal, forma clásica es 28-50 fuerza, ¿no? Vamos a poner lo que su peor forma de Magnus, o sea, su peor manejo, Magnus borracho, jugando una posición irracional, sería un 2800, o sea, sigue siendo una bestia, ¿no? Entonces, el tipo sigue siendo muy bueno. Entonces, ese es el detalle precisamente, ¿no? Que la peor forma de él sigue siendo muy buena en comparación con el resto. Bueno, quizás yo sigo pensando que quizás en posiciones irracionales, pero bueno, es que eso es una lotería para muchos en realidad, ¿no? Son las posiciones que Tal, por ejemplo, manejaba muy bien en su momento. Pero sigue siendo demasiado bueno. Entonces, el aspecto más débil de él es muy fuerte igual. Entonces, es demasiado completo y todo esto, así que, pero nada. Sí, por el nivel ese tan alto que tiene, obviamente, aunque baje un poco, siempre se mantiene en un nivel altísimo. Sí. Pero sí, volviendo un poco al punto original de Dubov, Fabiano, o sea, decir que el lugar número 30 del mundo, compararlo con él, en términos de nivel ajedrecístico, me parece que es, o sea, están en universos distintos, ¿no? Vamos a poner a ver quién es por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, el 25 del mundo ahora mismo es, ponle, no sé, Andrei King o Vidit o el mismo Mamediarov. Comparar a un jugador así, que son grandísimos jugadores, evidentemente de la élite, pero compararlo con Caruana, que estamos hablando ya de un plus ultra de los mejores de la historia. O sea, Caruana es el número 3 en los históricos, ¿no? Magnus llegó a 28, 80, 82, por ahí, 28, 80, Kasparov 28, 50, 60, y después está Fabiano 28, 50, algo así. Comparar a esos jugadores con Caruana o sea, la diferencia son universos distintos en cuanto a nivel, en mi opinión, en su mejor forma. Yo creo que lo que Dubov estaba diciendo era que, o sea, él dice que ninguno de esos jugadores de que está, por ejemplo, en el 20 o el 30, vamos a coger no sé, a Mamediaro, por decir uno, no nada personal ni mucho menos,
que es otro gran jugador, que él no ve que hay algo natural que haga, digamos, Caruana que no puede hacer Mohamed. Pero ya eso es discutible, ¿no? Eso es un poco, entra dentro de la subjetividad esa que tú no sabes lo que ha estudiado cada uno, tú no sabes lo que el talento que tiene cada uno. La mentalidad de Fabio a mí me impresiona mucho, o sea, es como dijiste, es muy pragmático, es como una maquinita, un robot, o sea, ¿estás perdido? Bueno, ahora me defiendo, estoy ganado, ahora te gano, la malogré, bueno, no importa, sufro 2 minutos y sigo de nuevo en la posición. Entonces Fabi es muy tenaz en ese sentido, y es impresionante, y eso, bueno, se logra con mucho trabajo, y todos los ajedrecistas lo logran con trabajo. Eso de que natural gifted es un poquito complejo, pero claro, hay Claro. Magnus que probablemente han trabajado, bueno, no probablemente, no, Magnus ha trabajado porque ese conocimiento de los clásicos no cae de la divina providencia, eso está claro, así que... Dice como que, ok, él como que da por hecho, o sea, él reconoce, o vamos a pensar nosotros que reconoce que el nivel de Caruana en su mejor momento es una cosa astronómica, ¿no? Que es mi opinión. Él dice, ok, llegó ahí, me parece a mí que es lo que está diciendo, ¿no? Pero es todo, como él dice, ¿no? Rutina, mentalidad ganadora, mucho trabajo. Es evidente que es todo eso, pero todo el mundo pone todo eso para llegar al resultado. No hay nadie que haya llegado sin eso. Es el punto mío. Llegó con mentalidad ganadora, llegó con rutina, llegó con muchísimo trabajo. ¿Cómo llegó Dubov al nivel que tiene? Llegó con rutina. Es verdad. Lo mismo hace Magnus, ¿no? Entonces, es verdad, es la realidad. Pero claro, es que es verdad, es comparar dos universos diferentes y la realidad es que Magnus está en otra esfera. Eso, a mí, no. Jugadores, es que Magnus es, vaya, una tremenda admiración, y conforme uno lo va estudiando más, es impresionante lo duro que es ese tipo, porque te juega bien todos los ritmos, te juega bien en cualquier modalidad. El peor resultado de Magnus es cuando queda segundo o tercero. Por ejemplo, los Fischer Random se puede decir que no se le da bien porque quedó segundo o tercero, ¿no? Pero que siempre le exigimos que quede primero, algo que no se le exige a muchos otros jugadores, ¿no? Pero pues sí, obviamente siempre el natural gifts es siempre debatible. Y pues nada, people, muchas gracias por haber seguido esta sintonía, Master, como siempre todo un placer. Nada más para responder una pregunta que hizo alguien puntual. En este caso, bueno, un par de preguntas, por así decirlo. Alfonso, que pregunta sobre el tema del manejo del tiempo, ¿cómo lo mejoras? Creo que, Master, una pregunta directa para ti. No sé si soy el más calificado para responder esa pregunta. Sí. No, es una de las cosas que sí, es súper importante. Evidentemente es parte del ajedrez, yo nunca lo he asumido del todo. Me parece que está el ajedrez aparte, las jugadas buenas y eso, y entonces por otro lado, por allá, que viene después, está el tiempo, pero no, me dan la cara cada vez que me apuro, ¿no? Es verdad. Justo hablando un poquito de las comparaciones, ¿no? Justo menciona Nacho, agradecemos nuevamente, se volvió member, y a todos los suscriptores también, que es un poquito como lo de Messi y Cristiano, ¿no? Es que hay una cosa que es, yo lo llamaría así, como que el talento a veces no requiere ni siquiera explicación, ¿no? Hay gente que tú ves que dices, ya, o sea, necesito explicarte por qué este tipo es el mejor de la historia, como que míralo, ¿no? Simplemente, es la realidad. Entonces, pero esos son uno en una buena cantidad, ¿no? Entonces, creo que no hay necesidad. Por ejemplo, el mismo Cranin lo dijo en la entrevista también, que él mencionaba de que, no, espérate, yo sí fui un buen jugador, excelente, sí, pero él decía, no, pero Kasparov y Karpov estaban en otra liga. Sí, no, ellos estaban en otra liga, ellos eran diferentes. Y bueno, de Karpov se sabe que su capacidad para trabajar era mínima, por así decirlo, pero él mismo dice de que él se comparaba con Spassky y decía, no, si yo trabajaba nada, Spassky era mi abuelo en ese sentido, ¿no? El tipo así no trabajaba realmente nada, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, pero realmente creo que lo mejor, antes de buscar si son muy talentosos o no, es mejor disfrutarlos. Y ahora vamos a tener la oportunidad de, bueno, el Nacional de Estados Unidos. Vamos a ver si algún día invitamos al Fabio o al Levon a este podcast, a ver qué tal. Bueno, a Levon me lo encontré ayer, como te comentaba, en el parque. Sí. Vamos a tenerlo por acá. Que le encanta la comida, ya tú lo ves. La pregunta del manejo del tiempo es clave. Yo creo que ahí hay que... Quizá podemos traer al Nepo al podcast un día y preguntarle ahí que nos dé unos consejos. Eso estaría muy bueno, ¿no? Eso estaría muy bueno. Pero yo creo que uno consume más. Bueno, es que hay jugadores como tú que, por ejemplo, consumen mucho tiempo. Creo que un punto medio entre el Nepo y yo sería el
Lo que le llaman el happy medium. Sí. Ahí que dice el máster, y ahí sacas la conclusión que dice Nepo, lo juntas, sacas tu Una entrevista por separado y después como que se une quedas en el justo. en el punto medio. Pues nada, Master, como siempre un placer. People, nos vemos. Si les gustó la transmisión, ya saben, dejen sus comentarios y compartan y pues esperamos venir nuevamente con nuevos capítulos. Muchas gracias siempre por su atención y paciencia y pues nada, Master, todo por el día de hoy. Muchas bendiciones a todos. Algo todo. Bye bye.